Vamos a comenzar calculando los días transcurridos, ¿sí? Utilizando la función si_fecha, tomando como primer parámetro la fecha del pedido, como segundo parámetro la fecha de hoy y la de entre comillas por último para que nos dé la cantidad de días. Vamos a copiarlo para todos los pedidos. Para calcular el descuento por el tipo de cliente, vamos a usar una función si. Y vamos a plantear como prueba lógica que si el tipo de cliente, si la celda que indica el tipo de cliente es igual a vamos a calcular el descuento multiplicando el monto por el 10% indicado en la celda B17. Vamos a fijar esta celda para poder luego copiar la función. Como tenemos tres tipos de clientes, en el valor falso, si no es un cliente A, vamos a tener que realizar otro si. Plantear como prueba lógica si el tipo de cliente es igual a B y calcular el descuento multiplicando el monto por el porcentaje indicado para los clientes B. También vamos a fijar esta celda con F4. De lo contrario, va a ser un cliente tipo C. Vamos a calcular el descuento multiplicando el monto de la misma manera por el descuento indicado en B19. Vamos a copiar para el resto de los pedidos. Bien, el costo por forma de pago también lo vamos a calcular utilizando una función si. Vamos a comenzar planteando como prueba lógica que si la forma de pago es igual a efectivo, vamos a calcular el costo multiplicando el monto por el costo indicado en la celda E17. Si no es efectivo, como tenemos dos posibilidades más, chequeo 30 días, vamos a realizar una segunda función si, planteando como prueba lógica que si la celda de forma de pago es igual a cheque, vamos a calcular el costo multiplicando de la misma manera el monto por el costo indicado en la celda de 18. Para el valor falso, si la forma de pago no es efectivo o cheque, nos queda por defecto 30 días. Por lo tanto, vamos a calcular el costo multiplicando el monto por el costo indicado en la celda E19. Vamos a copiar esta función. El monto a pagar, vamos a calcularlo como el monto original del pedido menos el descuento por tipo de cliente más el costo por la forma de pago.
copiarlo. Y el saldo lo vamos a calcular como la diferencia, la resta entre el monto a pagar menos el monto pagado. Para el vencimiento de la financiación, debemos ver, en el caso de los pedidos que tengan una financiación indicada como 30 días, una forma de pago indicada como 30 días, calcular la fecha del vencimiento de esa forma de pago. Para esto vamos a usar una función si y plantear como prueba lógica que si la forma de pago, si la celda D4 es igual a 30 días, que nos entregue la fecha de vencimiento sumando a la fecha de pedido los 30 días. De lo contrario, que nos coloque un guión. Vamos a copiarlo para todos los pedidos. De esta manera, en los pedidos cuya forma de pago es de 30 días, nos queda establecida la fecha de vencimiento de esa financiación de 30 días. En la columna de estado de financiación, debemos calcular el estado de la financiación para aquellos productos que tengan una financiación de 30 días, es decir, que presenten una fecha de vencimiento de financiación, y ver si esa financiación está vigente o ya se superó la fecha de vencimiento y está vencida. Vamos a utilizar una función si y primero vamos a plantear que si el vencimiento de financiación es igual a un guión, es decir, que no tiene financiación de 30 días, que simplemente como resultado nos coloque un guión. De lo contrario, si hay una fecha de financiación, debemos ver si esta está vencida o vigente, para lo cual vamos a tener que usar una segunda función si y plantear como prueba lógica que si la fecha de hoy, mediante la función hoy, es mayor a la fecha de vencimiento de financiación, que va a estar en la celda de financiación, entonces que el estado nos dé como resultado vencida. De lo contrario, que nos dé como resultado vigente. Vamos a copiarlo. Bien, para el estado de saldo vamos a hacer una función si que evalúe si el saldo es mayor a 0, quiere decir que esta persona debe, ese va a ser el resultado. Si no, vamos a hacer un segundo si y ver si el saldo es igual a 0. Esto indicaría que la persona está al día. Ese va a ser el resultado en este caso. Y de lo contrario, es decir, si el saldo es negativo, que nos dé como resultado a favor.
copiar. Y por último, para el estado del cliente, necesitamos una función que nos diga si este cliente es deudor o está ok. Para ello debemos ver si primero debe, y en el caso de que deba, si la financiación está vigente o vencida. Vamos a hacer entonces una función si. Vamos a empezar planteando que si el estado es distinto a debe, es decir, que si esta persona no debe, está al día o a favor, directamente que esto nos dé como resultado ok. Si no, si esta persona debe, debemos ver si la financiación está vencida. Por lo tanto, vamos a hacer un segundo sí y vamos a plantear que si el estado de financiación es distinto de vencida, esta persona, este cliente está ok, de lo contrario va a ser un deudor. Vamos a copiarla para todos los clientes. Y de esta manera función nos da como resultado ok para todos los clientes que están a favor o al día, o para los que deben pero aún tienen la financiación vigente, y deudor solo en el caso de aquellos clientes que deben y cuya financiación está vencida.